Eclesiastés capítulo 2, verso 10 dice la palabra del Señor: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Eclesiastés, o también significa predicador, o también significa maestro. Este que escribió esta palabra, este predicador, este Eclesiastés o este maestro, fue Salomón, el rey de Israel, hijo también del rey David, que Salomón pidió a Dios sabiduría, y sabiduría le fue otorgada de parte del Señor. Si usted le pide sabiduría a Dios, Dios le dará a usted sabiduría, porque Dios está con nosotros, amén. Pero aparte de la sabiduría, Dios le añadió a Salomón riquezas, fama, poder, autoridad, y todo esto era bueno, y como venía de parte de Dios, pues era algo bueno, algo excelente y muy provechoso. Lo malo del asunto fue que Salomón no supo aprovechar todo lo que Dios le estaba regalando en ese momento. Por eso, desafortunadamente, el final de Salomón, un final amargo, un final triste. Salomón destacó una frase que a veces nosotros la repetimos: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué significa esta frase? Significa que el hombre no debe buscar su satisfacción en este mundo creado, ni en el placer que el mundo da, como si fuera el todo del hombre o fuera el fin de toda la esperanza o de la vida del ser humano. Más bien, iglesia, como lo dijo Pablo, y como también lo dijo en algún momento Salomón, al terminar el libro de Eclesiastés, Pablo dijo: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y Salomón dijo: teme a Jehová, porque esto es el todo del hombre. ¿De qué le sirve al hombre tener riquezas, fama, honra y poder? Si al fin y al cabo, como Job dijo, del vientre salí desnudo, y desnudo ¿qué? Y desnudo volveré. ¿Sí o no? Pero a veces usted y yo nos afanamos por la riqueza, por la posesión material, por tener una casa, dos casas, tres casas, un carro, o dos carros, o tres carros, y ya uno piensa en la finca, y ya se piensa en viajar, y en recorrer, y en llevar, y traer, y todo lo demás. Pero todo eso, ¿qué es? Si no tenemos a Dios en el corazón. Y escribió después allí en el capítulo 2, versículo 10, donde dice él: no negué a mis ojos nada. Lo que él quería, o lo que él veía con sus ojos, lo deseaba con su corazón, y lo obtenía con sus manos. Y así le pasa hoy día al ser humano, y así le pasa a muchos cristianos. Lo que muchos lo que muchos vemos, lo anhelamos con el corazón, y lo queremos tener en nuestras manos, pero cuando no llega a nuestras manos, nos enojamos. ¿Contra quién? Contra Dios. Hoy vamos a hablar acerca de que usted y yo debemos negarnos a nosotros. Entonces decimos, primer punto: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Y pues tomamos el ejemplo de Salomón, donde Salomón todo lo que vio, lo quiso y lo obtuvo. Y es aquí donde su caminar delante de Dios no fue recto, y así también el de muchos tuvo. O sea, él dio rienda suelta a sus ojos, a su corazón y a su sentimiento. Y a él le pasó lo que le pasó a una gran mujer que encontramos en la Biblia, a Eva. A Salomón le pasó exactamente lo mismo. Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable. ¿A qué iglesia? ¿Se está dando cuenta? Y primeramente dice: y vio, o sea, lógico, si Dios le puso ojos eran para ver. Pero ¿qué pasó? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo le ve a ella? Bueno. Pero yo no tenía por qué ver el árbol que era bueno. ¿Por qué? Porque Dios dijo: de ese árbol no.
sea, que ese mandato de Dios sobre ella tenía que verlo de tal manera que cuando ella mirara el árbol, no lo viera como, iglesia, bueno ni deseable. Pero como viene el engaño es el diablo, Satanás con su sutileza la engañó, no negó nada. Lo que él quería mirar, lo miraba 1, 2, 3, 5, 10, y la mujer que le gustaba, hablando ya de la mujer, la mandaba ¿a qué? A llamar. Y si hubiera sido una mujer y usted tenía el mismo poder, había pasado lo mismo, había mandado a llamar a cuanto hombre se le atrasara en el camino, porque simplemente poder para mandarlo a llamar, y el hombre tenía que agachar la cabeza e ir, si hubiera sido el caso diferente. Pero eso es necesario que usted y yo aprendamos aquí, iglesia, a negarnos. Miren la sutileza del diablo. ¿Cómo vio Eva ese árbol? Bueno, codiciable. ¿Qué más le vio? Agradable. ¿Y eso a dónde la llevó, iglesia? Al pecado. Entonces mire lo delicado el asunto. ¿A dónde le va a llevar a usted el no negarse a sus ojos? O usted tenemos que decirle, ojos, no miren. Ojos, ciérrense. Ojos, miren para arriba. Ojos, miren para abajo. Para que no miremos que, iglesia, lo que no nos conviene ver a ustedes y a mí. Tenemos que ordenarle los sentidos que se meten a ¿qué? A la palabra de Dios. Oídos, ciérrense. Y los oídos se van a cerrar. Boca, cierre, lengua, no hable. Y vamos a dejar de murmurar. ¿Cuántos lo creen? Pues si le damos rienda suelta, hermano, la lengua hace chiquitica, pero enciende un grande bosque, dice la palabra. La lengua lleva al hombre para dónde, iglesia? Para el infierno. O también le puede llevar para el cielo, dependiendo de qué sale de él. De su lengua, de su boca procede bendición. Primera de Juan capítulo 2, verso número 16. Dice, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de qué, iglesia, de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene de quién, iglesia, del Padre, sino del mundo. ¿Qué le pasó a Eva? A Eva le pasó poniendo esta palabra de Juan por obra. Usted era pero pastor, si entre de Juan hubieran miles de años de distancia, sí, correcto, pero Dios le dijo a Eva, no comerás de ese árbol. ¿Y Eva qué hizo? Todo lo contrario. O sea que lo que Dios nos está mandando a usted a mí, en primera carta de Juan capítulo 2, verso 16, Dios también se lo mandó a Eva. ¿En dónde, iglesia? En el paraíso. Pero Eva no hizo caso. Y usted y yo vamos a hacer caso, no vamos a hacer caso, iglesia. Vamos a ser obedientes, no vamos a ser obedientes, iglesia. Porque, hermano, mire lo delicado del asunto, iglesia. ¿A dónde vamos a dar si usted y yo no entendemos lo que nos dice la palabra del Señor? Tengamos cuidado. ¿Qué es lo que encontramos alrededor nuestro día en este mundo, hermano? Esto. Deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A uno le pintan, hermano, cosas bonitas en este mundo. Pero al fin y al cabo, ¿qué son, iglesia? Muerte y destrucción. Como dice el proverbio, ¿no? Hay caminos que a mí me le parecen derecho. Pero su final es camino de ¿qué? De muerte. Por eso, amados, debemos vivir en el Espíritu. Mire lo que el Espíritu de Dios aconseja a la iglesia. Romanos 13:13 dice la palabra, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis ¿para qué, iglesia? No proveáis ¿para qué, iglesia? Para los deseos de la carne. Entonces lo que los hombres se convierten en ¿qué, iglesia? En el deseo de la carne. Y los deseos de la carne se oponen contra la obra del Espíritu. Porque esta carne es carne, hermano. Usted y yo tenemos que ser espirituales. Que el Espíritu que muere en nosotros tenga dominio y control de ¿qué? De esta carne. Y como el Espíritu suyo y mío está en comunión con el Espíritu de Dios, vamos a tener la victoria y la bendición. Pero tenemos que buscar cada día más de Dios. Por eso necesitamos orar, ayunar, congregarnos, leer la palabra, vivir en los frutos del Espíritu Santo.
Primera de Juan capítulo 2 verso 17, ¿qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece como iglesia para siempre. Entonces miren la importancia de negarnos a nuestros propios ojos, de decirle al mundo no, apártate de mí, Satanás, y decirle sí a lo que es de Dios. Porque ese fue el problema de Adán y Eva. Fue el problema de Eva primeramente, y Eva contaminó a Adán. Y ese fue el problema de ¿quién? De Salomón. Y ese fue el problema de Coré. Y ese fue el problema de Jaycee, el siervo de Eliseo. Puso los ojos en lo material, puso los ojos en lo que se ve, en este mundo material. Pero el Hijo de Dios tenía los ojos puestos en donde, iglesia, en lo que no se ve. Porque lo que no se ve permanece para siempre. Entonces, lo que termina viendo, lo que se ve, se termina, ¿qué, iglesia? Luchando por obtenerlo, iglesia. Y no debe ser así. Por eso es necesario que usted y yo aprendamos a ¿qué? A negarnos a nosotros mismos. Porque esto nos puede llevar a ¿qué, iglesia? Al robo, a la mentira, a la vanidad, al orgullo, al egoísmo, a la laxivia, a la lujuria, a la masturbación, a la fornicación, a la pornografía, al adulterio. Mateo capítulo 5, verso número 29, dice la palabra: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, oye, iglesia, sácalo. Es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en donde, iglesia. Usted no sirve de nada. ¿Qué significa? Que me niegue a mí mismo. Si por aquí viene alguna mujer, pues yo miro para allá. Y si por ahí viene otra, pues miro para el frente. Y por ahí viene otra, pues miro para arriba. Y me pongo al Padre, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Así hay que hacer, hermano. Hoy día, así hay que hacer en la calle.